¿Qué tal? A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es que funcionan las apps del celular? O no sé, ¿cómo es que los videojuegos cobran vida? Bueno, pues la respuesta es más sencilla de lo que parece. Programación. Y justo de eso vamos a platicar hoy. Vamos a desmenuzar los fundamentos usando C++, que es un lenguaje súper potente. Así que, arranquemos. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le decimos a una computadora qué es lo que tiene que hacer? Porque, a ver, una compu es una herramienta increíble, súper poderosa, pero no es lista. Para nada. No piensa por sí sola. Necesita que le den instrucciones súper detalladas para hacer lo que sea. Entonces, el chiste es, ¿cómo le damos esas instrucciones? ¿Cómo logramos que una idea que tenemos en la cabeza se convierta en algo que pase en la pantalla? Bueno, pues de eso, justo de eso, se trata la programación. Ok, vamos por partes. En esta primera sección vamos a ver qué onda con eso de programar. ¿Qué significa realmente? Y la verdad, les adelanto que no es tan complicado como suena, ¿eh? De hecho, es un proceso bastante lógico. A ver, ahí está la definición del libro. Pero para que quede súper claro, pensemos en una receta de cocina. ¿Qué es una receta? Pues es una lista de pasos, uno tras otro, en un orden bien específico. Si te saltas un paso o cambias el orden, pues ya te imaginarás el desastre que sale en la cocina, ¿no? Bueno, pues programar es literalmente eso. Es darle a la computadora una receta, una secuencia de instrucciones que tiene que seguir al pie de la letra, sin equivocarse. Y bueno, esto nos lleva a cómo funciona todo el proceso. Paso 1. Una persona, un programador, escribe las instrucciones. Ojo, no las escribe en español, claro, sino en un lenguaje de programación. Paso 2, y este es clave, la compilación. Aquí entra un programa especial, el compilador, que es como un traductor super pro. Agarra nuestras instrucciones y las convierte al único idioma que la computadora de verdad entiende, el código máquina. Y ya, paso 3. La computadora agarra ese código ya traducido y ¡pum! Actúa, hace lo que le pedimos. Así de fácil. Muy bien, entonces ya quedamos que programar es dar instrucciones. Pero aquí viene la siguiente pregunta lógica, ¿no? ¿Y en qué idioma le damos esas instrucciones? Porque obvio no le podemos hablar a la compu y decirle, oye, ármate un videojuego. No funciona así. Necesitamos un lenguaje que esté a medio camino. Uno que podamos entender nosotros y que también la máquina pueda procesar. Y es que, fíjense qué interesante, un lenguaje de programación no está hecho ni para los humanos ni para las máquinas. En realidad, es un puente. Es el conector entre esos dos mundos. Como bien lo resume esta frase, es un idioma que nosotros, las personas, podemos entender y después una computadora lo podrá entender. Su única razón de ser es esa, ser el traductor entre nuestra lógica, nuestra forma de pensar y lo que la máquina puede ejecutar. Para que quede todavía más claro, hagamos una comparación. Un idioma normal como el español tiene sus reglas de gramática y tiene un montón de palabras, o sea, su vocabulario, ¿cierto? Bueno, pues un lenguaje de programación es igual. Tiene su propia sintaxis, que son sus reglas, y su vocabulario, que son los comandos. La única y gran diferencia es que uno lo usamos para hablar entre nosotros y el otro lo usamos para darle órdenes directas a una máquina. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra nuestro protagonista, C++. A C++ se le conoce como un lenguaje de alto nivel. ¿Y eso qué significa? Pues en palabras sencillas quiere decir que se parece más a cómo pensamos los humanos que a cómo piensa una máquina con sus unos y ceros. Esto hace que sea mucho más fácil de leer y de escribir para nosotros. Pero cuidado, que no nos engañe esa facilidad. C++ es una bestia, es increíblemente potente. Para que se den una idea, es la tecnología que está detrás de muchísimos sistemas operativos y de los motores de videojuegos más famosos. Sale, ya vimos toda la teoría, que está muy bien, pero a la hora de la hora, ¿qué se necesita para empezar a teclear código? Vamos a ver cuál es el kit de herramientas básico para arrancar en este mundo. Básicamente, para empezar, se necesitan dos cosas. Primero, el conocimiento, o sea, entender la lógica de cómo se programa. Y segundo, la herramienta. La herramienta principal es algo que se llama Entorno de Desarrollo Integrado, o ID, por sus siglas en inglés. Piensen que un ID es como la navaja suiza del programador. Es un programota que lo tiene todo, un editor para escribir el código, el famoso compilador para traducirlo y hasta herramientas que nos ayudan a encontrar y corregir errores. Todo en un mismo lugar. Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto en una sola idea, sería esta. Programar no tiene nada de magia. Es simplemente aprender un nuevo idioma. Un idioma que nos permite tener una conversación muy específica con una computadora para darle instrucciones. Y con eso darle el poder de crear cosas verdaderamente asombrosas.
Y con esto vamos cerrando. La programación de verdad que abre un universo de posibilidades. Desde automatizar una tarea súper simple y aburrida hasta, quién sabe, crear el siguiente gran avance tecnológico. Con estos fundamentos, la pregunta ya no es tanto cómo hacerlo, sino más bien qué hacer. La verdadera pregunta que queda flotando es, ¿qué le ordenaríamos crear a una computadora? Las posibilidades, bueno, esas son literalmente infinitas.